Hablamos de lo anunciado porque total polémica es la que se ha desatado en torno a un planteamiento que habrían realizado autoridades argentinas a propósito de una propuesta para enmallar toda la frontera con Argentina, en procura, dicen las autoridades, de reducir las crecientes actividades de contrabando que se registran diariamente en la frontera con Bolivia. Construirán un alambrado en la frontera de Salta con Bolivia. En el marco del Plan Güemes, el gobierno nacional aprobó la construcción de un alambrado en la zona de la terminal hasta la aduana. Estamos hablando de Aguas Blancas, el punto más álgido cuando hablamos de fronteras y territorio conectando entre Bolivia y Argentina. Se concreta de manera esperada en 30 días. Todos aquellos que quieran pasar deberán hacerlo por migraciones y aduanas. Bueno, contame por qué se decide apostar este alambrado. Migraciones y aduana, hay linealmente 200 metros de un muro que separa el pueblo de la playa, digamos. Entonces todo el mundo saltaba este muro y llegaba al puerto Chalana y partía, digamos. El tema es que se evadía el regreso y el ingreso nuevamente de Argentina de todo ciudadano que cruza para el lado boliviano. Simplemente se va a cerrar esos 200 metros para que ya todo el mundo ingrese por donde tiene que ser y por donde siempre tuvo que ser. ¿Cuál va a ser la particularidad o cómo va a estar dispuesto? Hoy, que no está el alambrado, la gente no salta por ahí, hay efectivo de gendarmería, de prefectura, en embajadas estratégicas, y la gente respeta. Esta sería como una formalidad para entregar a todo ese personal y las fuerzas de seguridad que van a ir a otro sector. La primera autoridad boliviana en pronunciarse con respecto a esta determinación de Argentina de construir este alambrado con púas en la frontera con Bolivia para frenar el contrabando fue el ministro de Justicia, César Siles, quien manifestó de que esta determinación de ese país es totalmente vulneratoria a los principios más elementales de convivencia pacífica. Consideramos que la simple idea, más aún si se convierte en una política pública o en un mandato del presidente de Argentina, es vulneratorio de los principios más elementales de convivencia pacífica del derecho internacional. Tanto Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos deberían de condenar esos hechos. Espero que solamente sea un anuncio y no algo real, porque iría en contra no solamente de tratados internacionales, como me decía en la pregunta, tratados internacionales, en un rato hablamos de tratados internacionales a los cuales nos vinculamos y son obligatorios, porque así nomás dice el derecho internacional, pacta sunt servanda, no debo cumplir lo que firmo. Gracias a los tratados internacionales se evita la guerra en los países. No solamente tratados internacionales, sino también principios de Naciones Unidas y principio de la Organización de Estados Americanos que espero permitan al presidente y al gobierno de Argentina reflexionar en estas posibles medidas que quieren asumir. Ya existe un comunicado por parte de la Cancillería de nuestro país pronunciándose con respecto a este alambrado, a este enmallado con púas que ya habla Argentina para construir en la frontera con Bolivia. Vamos a compartir con ustedes este cuadro, este comunicado de la Cancillería en nuestro país que dice lo siguiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su preocupación ante el anuncio del gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países. Los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos. En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia solicitará a través de los canales diplomáticos la información sobre este tema para emprender las acciones que correspondan. Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés. Bueno, es un poco de los detalles, incluso el presupuesto que significaría para Javier Milei estos 200 metros de alambrado para evitar las acciones recurrentes de contrabandistas en la frontera con Bolivia. ¿Qué dicen los políticos a propósito de lo que podría significar esta especie de muro? El diputado Alejandro Reyes considera que
La Cancillería debe solicitar con carácter de urgencia una reunión con las autoridades argentinas. Alambrar la frontera lo único que demostraría sería un fracaso del gobierno en las actividades de lucha contra el contrabando, decía el opositor. Entendido que es parte de varias medidas que estaría tomando la Argentina. Sin embargo, acá lo cuestionable es por qué no está funcionando la diplomacia. ¿Qué está haciendo la Cancillería? ¿Por qué no hay un diálogo bilateral? ¿Por qué no nos podemos entender como se hacía antes? Hay que recordar que la relación con la Argentina siempre ha sido una relación cordial, más allá de alguno que otro encono. Sin embargo, es una de las fronteras más importantes que tenemos. Por lo tanto, acá el fracaso es de la Cancillería y es de la política exterior. Tendría que haber reuniones bilaterales, tendría que buscarse una forma, primero, de acercarse y segundo, de resolver los problemas que hoy le competen a Bolivia, pero que preocupan a la Argentina. Estamos hablando del contrabando, narcotráfico, crimen organizado. Ese es el gran problema. Hoy no tenemos una política clara y mucho menos una política internacional que ayude a resolver esos problemas. Es tan mala la comunicación en Bolivia que realmente no tenemos claridad si está o no está el embajador. Por lo tanto, acá por eso no se cumplen los estándares mínimos de acuerdos y además no hay un diálogo permanente como tiene que haber con una de las fronteras más importantes y con la mayor cantidad de bolivianos en la Argentina. Bueno, el MAS lo que hace es tratar de dar discursos ideológicos cuando en realidad lo que tiene que haber en las políticas públicas y en la relación internacional es el pragmatismo. Hoy de eso no conoce Luis Arce Catacora, todos son enemigos o son amigos, por lo tanto, por eso está tan mal nuestra política internacional. Bueno, la primera consecuencia es que nosotros estamos siendo vistos a nivel internacional por nuestros vecinos como país de crimen organizado, como país de narcotráfico, como país inseguro. Por eso, si Argentina empieza con la construcción de un enmallado, después vendrá Paraguay, después vendrá el Perú, después vendrá Chile, porque realmente somos un lugar inseguro. Bueno, pero hay más, porque el diputado Freddy López se considera también que las autoridades de gobierno deben conversar de manera urgente con las autoridades del gobierno de Javier Milei. Más allá de que Argentina sea un país soberano y quiera implementar este tipo de vallas en la frontera con Bolivia, lo que se debe hacer es luchar contra el contrabando y fortalecer esta lucha, dice, de forma paralela, buscar un diálogo para evitar que este planteamiento se materialice. Bueno, no tengo la información, pero creo que cada país es soberano en la situación de lo que pueda tomar decisiones. Más allá, yo creo que también acá el gobierno tiene que nomás convocar a un diálogo para tratar de que esto no pueda afectar las relaciones bilaterales, ¿no? Yo creo que ese tema seguramente lo está viendo por un tema de lo que hay mucho contrabando, no hay seguramente presencia de autoridades, porque lamentablemente las autoridades hoy en el país se dedican a otra situación, no se dedican a efectivizar políticas de implementación en favor del país. Por eso son de que hoy seguramente están pidiendo de que se pueda hacer esa situación, pero como te digo, se tiene que hacer un diálogo a través de lo que es de los dos países. No, sin duda, yo creo que no hay presencia de autoridades, como tengo ministro de gobierno, ministro de defensa, algunas autoridades se dedican más a perseguir a personas, se dedican más a robar, a asaltar las personalidades jurídicas que en atender las demandas, las necesidades del país o la soberanía de un país. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, también rechazó efusivamente el planteamiento de las autoridades argentinas para enmallar 200 metros de frontera. Ha dicho que lo único que va a generar este tipo de decisiones es mayor división entre dos países hermanos. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, como corresponde y es la entidad competente dentro del órgano ejecutivo para llevar adelante lo que hace a las relaciones internacionales de nuestro Estado, está analizando esta situación, va a estar en contacto, por supuesto, con nuestro país vecino de Argentina. Yo siempre he señalado que soy partícipe y soy activista por un tema de una ciudadanía mundial que no lo hallo como retórica, sino una ciudadanía donde no existan muros, ni vallas, ni nada que realmente nos separe. Las fronteras han generado muchas veces divisiones entre hermanas y hermanos de un mismo territorio. Si usted ve muchas veces quienes viven de un lado de la frontera y quienes viven del otro, no pudiera
diferenciarlos. Somos en muchas fronteras lo mismo. Lamentablemente en muchos países se van generando o aplicando políticas que ahondan las divisiones en lugar de profundizar la hermandad, pero más allá de eso, sí también es absolutamente necesario, y eso lo hemos indicado y lo ha señalado nuestro presidente, el hecho de que debemos fortalecer, y esto hace una coordinación entre gobiernos, no solo nacionales, sino entre gobiernos que están en las fronteras municipales, por ejemplo, de control dentro de las fronteras, control de lucha contra y control y coordinación. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia pidió al canciller del Estado buscar un diálogo con sus pares de Argentina para recibir información sobre el anuncio del gobierno del presidente Javier Milei de la construcción de un alambrado en la zona fronteriza de Aguas Blancas con Bermejo para el centro migratorio y de contrabando. Los exportadores señalan que no es la solución, que se debe existir un diálogo bilateral. A ver, siempre hemos dicho que nosotros como país tenemos que tener las relaciones bilaterales con todos los países vecinos y la buena comunicación. Nosotros lo que pedimos es que Cancillería ponga ya su agenda de trabajo, no solamente con Argentina, con Chile, con Perú. Ustedes han visto que existe siempre problemas y sobre todo de contrabando. El mismo gobierno ya ha puesto algunas medidas para que no exista contrabando a la inversa y nosotros eso felicitamos. En todo caso, la buena comunicación es muy importante justamente para tener las mejores relaciones con nuestros países vecinos. En todo caso, la medida que está aplicando Argentina, entiendo que es una franja de 200 metros y bueno, creemos que no es la solución, porque lo único que hacemos es malentender una mala relación entre Bolivia y Argentina. Creo que la comunicación es importante y más bien tienen que trabajar coordinadamente entre gobiernos para combatir el contrabando, ¿no? Tenemos repercusiones políticas en nuestro país con respecto a lo que sucede tanto en Argentina con su alambrado de púas para buscar frenar el contrabando en la frontera con Bolivia, como también lo que está pasando en Estados Unidos con esta deportación masiva de inmigrantes ilegales. La diputada arcista del MAS, Ninosca Morales, asegura de que estas son medidas discriminatorias y fascistas por parte de Argentina y de Estados Unidos. Contrarias a lo que manda nuestra Constitución Política del Estado. No nos olvidemos que todo ser humano tiene derecho a transitar libremente por todo el mundo, cumpliendo todas las normativas específicas de cada país soberano. Pero esto es para no es posible de que nos miren como que nosotros vivimos de contrabandear a la Argentina. Tenemos nuestra propia dinámica económica en Bolivia, ¿no? Ya estos hechos que se están viendo desde la Argentina nos parecen totalmente discriminatorias y que van en contra de los derechos humanos fundamentales de todo ser humano. ¿Tratado internacional? En ese sentido, estamos viendo de que van a ser pues observados, ¿no? A nivel mundial, porque no podemos retroceder en el tiempo, volver a la época en que se colocaban muros, que nos da muy mal a la historia, como el muro de Berlín, que se coloquen este tipo de cercos, impidiendo el paso, hay que decirlo así, de seres humanos de un lugar a otro lugar. En ese sentido lo vemos totalmente discriminatorio. Hacemos un llamamiento a nivel mundial que no puede ser posible que se hagan leyes que van en contra principalmente de los derechos humanos internacionales. Similar en Estados Unidos, también Donald Trump está deportando en gran cantidad a Brasil, está Lula muy molesto, a otros países igual. Un gobierno totalmente discriminatorio, fascista, que está siguiendo pasos tanto la Argentina, Estados Unidos y otros donde están siendo elegidos este tipo de sistemas. Vamos a presentar un análisis económico de lo que significan estas medidas que están adoptando Argentina por un lado y también principalmente Estados Unidos contra inmigrantes ilegales de muchos países del mundo. La presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, la licenciada Claudia Pacheco, manifestó de que es importante que el gobierno garantice políticas públicas que permitan generar
oportunidades económicas para que nuestros compatriotas no tengan que ir a otros países. Si no hay eso, va a ser muy complicado de que se eviten todos estos problemas que lamentablemente se están generando en otras partes del mundo, pero principalmente en Estados Unidos. Sobre el tema de Argentina, dijo de que hay que hacer un análisis frío, pero lo cierto es que hay algunas medidas económicas que habría que emular, es decir, copiar de Argentina en Bolivia. Escuchemos a la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz sugiriendo al gobierno poder trabajar en nuevas políticas económicas que generen oportunidades para los bolivianos. A ver, tenemos que tomar en cuenta una cosa. Cada gobierno toma las decisiones que cree necesarias, obviamente, para que el gobierno que está teniendo pueda ir creciendo. Si bien Milei ha tenido una política de disminución de déficit, de que ya no hayan bonos ni subsidios, porque obviamente eso estaba calando en el gasto fiscal, nosotros deberíamos emular lo que se puede para nuestro país, porque cada economía es diferente. Ahora, si nos referimos a Donald Trump y a Estados Unidos, él está aplicando un tema de que ya no pueden ingresar inmigrantes ilegales, lo que necesita es gente que pueda trabajar, pero que valide sus títulos, que es algo muy diferente, no es que está deportando por deportar. Entonces, obviamente eso va a disminuir o quizás van a sacar a algunas personas que no puedan lograr ponerse de manera legal y van a volver a sus países a buscar una forma de trabajar. Lamentablemente, esa mayoría de personas ha salido de sus países porque no ha encontrado la manera o no ha encontrado la fuente laboral que necesita. Y para eso es necesario que cada país empiece a hacer una revisión de las políticas públicas que aplica para que estas políticas vayan justamente con el objetivo de un crecimiento y desarrollo económico tanto de las personas como del país.